hoy mismo a la Super 7 vamos a compartir con Melanio Paredes, que es el director de comunicación estratégica del proyecto que encabeza doña Margarita Cedeño, que aspira a ser candidata a la presidencia de la República. Ella, como don Melanio, son miembros del comité político del PLD. Así que bienvenido, Melanio. Buenos días, Dani, a todo el panel. Y quiero en primer lugar felicitar este esfuerzo de innovación. Ya comentaba fuera del aire que escribió Oppenheimer hace un tiempo que quien no innova en estos tiempos sencillamente muere. Y usted ha sido un hombre emprendedor, con éxito en la televisión y ahora acompañado con un equipo de todos estrellas para hacer comunicación en radio y televisión. Nobleza obliga y estoy aún en una situación de conmoción que vive el país. Estoy aquí acompañándole en esta experiencia que comienza con hoy mismo y la Super 7. Qué bueno. Mire, Melanio, creo que es oportuno frente al momento que vive el país de conmoción por la muerte de un ministro que fue asesinado en pleno despacho, en su despacho mientras trabajaba. Anoche la muerte de una pareja de esposos en Santiago Rodríguez, ayer en Barahona un amigo que mata a otro amigo. Quisiera su opinión sobre el momento que pasa el país, sobre el nivel de violencia que se está registrando, lo que se suma ya el nivel de delincuencia que es alto según dicen las estadísticas. Yo quiero aprovechar justamente este espacio hoy para tomarle la palabra al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que al término de la misa que se hizo en la capilla de Palacio en honor al ministro lamentablemente desaparecido, hablaba de que todos debíamos hacer un esfuerzo por disminuir el nivel de violencia en la sociedad dominicana. Y hablaba de un fenómeno mundial y refería a los hechos que han estado ocurriendo en Estados Unidos, pero particularmente en la República Dominicana, que siempre fue un país tranquilo. Naturalmente la gente dice que en el tiempo de la dictadura usted podía amanecer con las puertas abiertas, y tú que vienes del interior, Dani, en el caso mío también, en el campo era prácticamente un hecho eso que se decía. Sin embargo, hay múltiples complicaciones que nos vienen con los tiempos, y lo cierto es que incluso modalidades de violencia que han sido importadas de los países con un mayor nivel de criminalidad y que ya están en el país, el hecho de que estemos en el tránsito de la ruta de las drogas hacia quienes son los principales consumidores, nos ha convertido en una sociedad con un alto nivel de violencia orgánica. Y naturalmente todo esto tiene que ver, como decía el expresidente Medina en Bonao la semana pasada, a un tema de pobreza, a un tema de hacinamiento, a un tema de falta de oportunidades en nuestros barrios. Entonces, yo quiero tomarle la palabra al presidente porque generalmente se asocian los gobiernos del hoy PRM, anterior PRD, a situaciones de irrupción violenta, incluso en dirimir sus problemas internos. Yo no digo que en el PLD y en los gobiernos del PLD no se suscitaran también situaciones de violencia, pero es muy característico en los gobiernos del sector que hoy está en el poder este tipo de manifestaciones. Fíjate que esta mañana, aún no saliendo del duelo del lamentable asesinato de Orlando Jorge Mera, conocemos que un funcionario, porque es un funcionario de este gobierno, en Santiago Rodríguez se destapa como si fuera en cualquier hecho de esos Estados Unidos, ametrallando a un grupo de personas, dejando 2 muertos y 2 heridos. Evidentemente que hay un problema también de intereses. Ahí hay un problema que tiene que ver, son empresarios de transporte, este señor también se dice que es empresario, algún tipo de diferencia no personal, sino que tiene que ver quizá con el propio ejercicio de poder, lleva a este crimen, cuando no hemos salido de la situación de conmoción en que estamos, porque hoy justamente se produce el sepelio del exministro Orlando Jorge, y entonces las palabras del presidente hay que tomarlas con pinza y decir, presidente, vamos a comenzar por casa. No es posible que la sociedad dominicana
puede estar hoy bajo el fuego cruzado de forajidos enquistados en el gobierno. Y yo no quise venir hoy a hacer oposición, vine a cumplir con unos amigos, augurándole éxito a esta iniciativa, porque el PLD el lunes pasado, justamente en el momento del tiroteo al mediodía, estaba reunido su comité político, con una importante agenda, dentro de la cual estaba el reconocimiento de la elección de su comité de ética y disciplina, y otros temas también muy importantes por la agenda que hemos ido desarrollando y que debemos continuar el próximo domingo. Pero en ese momento inmediatamente se suspendió la reunión del comité político, cesamos en las labores políticas y proselitistas, por lo menos respetando el duelo de estos 3 días, y retomamos esas actividades el próximo domingo. Pero hoy yo entiendo que las palabras del presidente tienen que comenzar a ser ponderadas al interior del propio gobierno. Porque fíjense, cuando no ha terminado el duelo y ya tenemos otro hecho lamentable de violencia. Wendy Lora. Melanio, tenerlo a usted aquí es innegable que no toquemos el tema educación. Y ciertamente el Partido de la Liberación Dominicana ha venido diciendo en innumerables ocasiones que es una oposición de aportes, que quiere hacer aportes al gobierno. A esa situación que usted acaba de señalar, que hay hechos innegables que no podemos tapar, ¿qué se puede hacer desde la escuela? ¿Qué le puede recomendar Melanio Paredes como una persona de las escuelas, como exministro de Educación? ¿Qué contribución pueden hacer las escuelas a frenar la violencia? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y no solamente lo nuestro, como gente con vocación de poder y de Estado, se circunscribe a hacer planteamientos como lo ha hecho Margarita Cedeño en sus recorridos, y lo hace el partido, lo ha estado haciendo una posición responsable, firme, pero de propuestas también. El julio pasado, justamente va a ser un año, la mesa técnica creada por el Comité Político de Educación visitó al presidente del Consejo Económico y Social y dejó una propuesta de que se retomara y relanzara el pacto educativo. Porque en definitiva todo esto que está aconteciendo tenemos que abordarlo, el hecho de violencia, aunque cuando tengamos deportados y una importación de potenciales delincuentes, esto hay que comenzar a reconocer que tenemos un 40% de hogares monoparentales, en el que abuelos y tíos son los que están criando unos muchachos, sin las condiciones para poder inculcar a esos muchachos los valores que nos puedan llevar a convivir en una sociedad pacífica de contribución. Eso no ha estado aconteciendo. Y es importante que veamos las iniciativas de política educativa como política de Estado. No que estemos improvisando cada vez que hay un cambio de ministro o un cambio de gobierno. De manera que nosotros pensamos que sí, tiene que ser con valores inculcados desde la escuela. Porque lo que tenemos hoy en la sociedad dominicana, incluso lo dijo el expresidente Medina y lo hemos dicho en el PLD, no necesariamente es un problema propio de este gobierno, pero este gobierno tiene que acometerlo porque se encontró con una situación de pandemia que manejamos nosotros inicialmente, una situación de guerra no esperada, con una escalada de precios de los insumos, commodities internacionales, pero tiene que ser acometida por el gobierno. Y algo que un pensador contemporáneo como Moisés Naín ha establecido con claridad, los desafíos, los problemas que enfrenta la democracia en estos tiempos, que son las famosas 3P. El populismo, el tema de la posverdad, no podemos andar en una carrera de cambiar realidad por percepción. Porque si nosotros solamente nos interesa un aparataje propagandístico y publicitario del gobierno para cambiar la realidad, entonces usted no puede acometer y resolver los problemas que si usted no los ataca en sus raíces. Y el tercer tema es la polarización. Sembrar odio, como aquí se hizo en la campaña, y entender que todos los males del país era producto de los ladrones que estaban frente al Estado, eso es sembrar odio, eso es polarizar la sociedad dominicana, y el PLD fue víctima de esa polarización. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y eso solamente podemos hacerlo abordando políticas públicas integrales, como tú lo señalas, del ámbito de la educación. José María Reyes. Melanio, con su experiencia de Estado, la compañera Wendy planteaba el tema educativo,
pero el tema educativo te da resultados a mediano y largo plazo. Sí, así es. Pero tenemos el problema encima, tenemos un problema de violencia e inseguridad. Dada su experiencia de Estado, ¿cómo enfrentarlo en el corto plazo? ¿Qué sugiere Melanio Paredes? Bueno, hay quienes dentro del partido nos dicen, bueno, dejen que el gobierno se equivoque solo, porque eso conviene a nuestras aspiraciones de retorno al poder. Pero en el PLD no actuamos con ese nivel de oportunismo en política. Porque en definitiva, si el pueblo dominicano, la sociedad dominicana pierde conquistas que fueron alcanzadas durante los gobiernos del PLD, sufre la población dominicana. A nosotros nos duele el pueblo dominicano. Por eso cuando hacemos planteamientos, por ejemplo en este campo de la educación, lo hacemos en el entendido de que temas como la educación, la salud, están por encima de los colores partidarios. Y que, por ejemplo, en el campo educativo estamos planteando nosotros. Aquí hace 2 años que nos enfrentamos a una situación de pandemia que sacó de las aulas a los niños y niñas y implicó buscar fórmulas creativas, como lo hicieron las autoridades, para poder mantener de alguna manera a los niños y jóvenes vinculados a la escuela. Y vino este modelo de la educación virtual. Sin embargo, no se ha evaluado. Hemos seguido gastando el 4% en términos de inversión educativa, lo que es una sangría para el presupuesto nacional, pero aquí hace 2 años que ni se evalúan los aprendizajes de los muchachos, ni se evalúan esas iniciativas de política que tuvimos. Y lo cierto es que hay estudios internacionales que dicen que en el tema educativo hemos tenido un retroceso en los últimos años. Imagínate tú, nosotros que estábamos en el piso, independientemente de los esfuerzos que se hizo en la gestión del presidente Medina por construir nuevas aulas, por retener a los muchachos en las escuelas a través de la jornada extendida y poder facilitar el desayuno, el almuerzo y la merienda escolar, pero aún así nos manteníamos en los más bajos niveles de rendimiento educativo. Y si a eso se adiciona 2 años perdidos, y no sabemos porque vamos al tercero, entonces sería muy cruel, sería muy lamentable. Por eso estamos llamando la atención de que es necesario establecer un sistema de indicadores para ver cómo ha ido impactando el 4% en cada una de las áreas fundamentales de la educación. Cómo ha impactado en la formación de los docentes, cómo ha impactado en el habituallamiento de las escuelas, en lograr que las escuelas se conviertan en espacios atractivos a los alumnos, no la simple repetición como hemos venido sufriendo durante toda la época republicana, porque eso aleja a los niños y niñas de ver la educación como algo que sea atractivo a sus proyectos de vida, que conecte con las herramientas. Si usted tiene hoy un smartphone, un teléfono inteligente, usted da un clic, ahí usted tiene toda la información que requiera del genoma humano, lo que no está en los libros de texto. Entonces, el docente de hoy compite con ese tema. ¿Qué es lo que tiene que hacer el docente? Como se decía, criticaba Walt Whitman de los sistemas educativos, que nuestro sistema educativo se circunscribían a pasar de las notas del profesor a la libreta del alumno un conocimiento sin que mediara el razonamiento. Entonces es fundamental que hoy preparemos a los niños y niñas en gestionar sus emociones, en gestionar su entorno, en gestionar la creatividad, porque el mundo hoy es incierto. Usted no le puede pedir a los docentes que preparen a los muchachos para un futuro que el propio docente no tiene herramientas, ni sabe, ni conoce hacia dónde va el mundo. Puede intuirlo, pero no lo tiene. Entonces, esos son temas fundamentales que pasan necesariamente por evaluar qué estamos haciendo, dónde hemos mejorado, porque lo que no se evalúa es imposible mejorarlo. Y llamamos a las autoridades educativas a ver eso, no inventar. El sistema educativo dominicano es el más diagnosticado de la bolita del mundo. Entonces no hay que volver a que vamos a hacer una consulta, no. Vayamos al pacto educativo, que hay compromisos de corto, mediano y largo plazo. Estamos a mitad de recorrido, era 2014-2030. Todavía nos queda un tiempo para redireccionar, reconducir una actividad tan importante como la educativa. Don Mayovanés. Profesor, buenos días. Nosotros queremos que usted nos sintetice, que nos evalúe en la gestión del presidente en los casi 2 años que va a cumplir el próximo 16 de agosto, el desenvolvimiento de la gestión del ministro de Educación. Dígase de Educación, ¿cómo usted ha visto el desenvolvimiento en casi 2 años? Yo pienso e insisto en que el PLD ha hecho una tregua hasta que pase el duelo,
Pero estos temas nosotros desde el principio ofrecimos en ese documento que presentamos al Consejo Económico y Social en julio del año pasado, el 25 de julio para ser más específico, planteábamos que estábamos en disposición de aportar nuestra experiencia. Okay. Porque, insisto, la educación es un tema tan fundamental a la sociedad dominicana en medio de esta situación que hay. Pues, ¿qué es lo que padece la sociedad dominicana hoy? Tres elementos que son una bomba de tiempo. Hambre, ha vuelto el hambre. Con el tema de la carestía de los alimentos, eso ha vuelto el hambre. Temor ciudadano. La gente teme salir a la calle. No hay seguridad. Y cuando matan a un ministro en su despacho, yo espero, Dani, tú que sigues todo el tema del turismo, que esto se maneje con la suficiente inteligencia para que eso no frene un punto luminoso. No son casos aislados, profesor. ¿Ah? Casos aislados. No, es como dice el presidente, esto hay que verlo ya de conjunto, como una manifestación de la sociedad dominicana que tiene que ser acometida por todos los actores, no solamente por el gobierno, también nosotros tenemos que contribuir. Y por eso la escuela es importante. Nosotros estamos en disposición de eso. Y más que evaluar estos 2 años, nosotros estamos incorporados. La 13ª plenaria del Pacto Educativo se reunió hace un par de semanas. Y yo estuve allí porque soy parte del decreto que creó ese Consejo General. Y allí se aprobó que los partidos políticos participen como actores de primer orden en la discusión. Y hay una reunión ahora para la próxima semana. Allí haremos nuestros aportes. Allí lo primero que decimos es, vamos a evaluar qué ha pasado en estos 2 años. Y de lo que resulte de esa evaluación, cómo reconducir el proceso a futuro. Es el mejor aporte que puede hacer el Partido de Liberación Dominicana, más que ahora encerrarnos porque no tenemos indicadores. Intuimos que hay más de 200,000 niños y niñas que durante la pandemia se fueron de las aulas. Pero aquí hay un problema fundamental, y lo decía el presidente. ¿Cómo hacerlo llegar? ¿Cuál es el impacto ¿Cómo emocional? hacerlo llegar, profesor, otra vez esos 200,000 niños? Ahí es que está, es crear las condiciones para retornarlo. Primero, restableciendo el tema del desayuno, el almuerzo y la merienda escolar. El desayuno está ahí, No, se suspendió y a eso ha ido de escándalo en escándalo. Por eso es importante que se retome eso y a la jornada extendida que ellos criticaron, darle contenido de calidad, de manera que podamos retener por mayor tiempo a esos muchachos en la escuela con contenidos, con actividades que lo pueda sustraer del peligro del microtráfico, de la violencia y lo que van a encontrar en las calles. Si van a las calles, no es cosa buena lo que van a encontrar. Profesor, yo me lo imagino usted otra vez ministro de Educación. Bueno, ¿O me fui muy lejos? ya veremos. Yo fui legislador una sola vez y siempre hay cosas que hacer. Ahora, la educación es mi pasión y siempre estaré aportando fuera o dentro de alguna función Profesor, gubernamental. es que es distinto en la oposición que estando dentro, ¿verdad? Sí, así es. Pero Que usted, yo en ese sentido... Usted ha jugado los 2 roles. Sí, y siempre he sido por eso coherente. Por ejemplo, dirigiendo el gremio, nosotros tuvimos en el año 97 el más alto incremento salarial a los docentes, 105%, sin tirar una piedra y sin hacer una huelga. Entre el 95 y 96 la ADP no hizo huelga y consiguió el más importante incremento salarial de toda la historia. En el año 90, cuando se le hizo una huelga de 3 meses, todos los sectores profesionales de Balaguer, nosotros decíamos, no vale la pena. Las escuelas están cerradas y la sociedad ni se ha enterado. Tenemos que lograr aliados, decíamos nosotros en ese momento en el sindicato, para lograr conquistas. Luego en el ministerio, nosotros impulsamos la misión 1000 por 1000. 1000 horas de docencia en calidad. Pero profesor, es una crítica a su compañero, Eduardo Hidalgo, diputado, miembro del PLD. Es una crítica. Claro, yo no vengo aquí a salvar amigos. Oiga, pero usted, es un problema de Estado. pero oiga, profesor. Y lo discutimos con Eduardo. Muy consecuente. Y lo discutimos con ¿Y por qué no lo evitó el partido? Ministro Fulcar fue dirigente junto conmigo en mi ¿Por gestión. qué no lo evitó el partido, profesor, eso? ¿Cómo dice? ¿Cómo no? ¿Por qué el partido no lo evitó que Hidalgo haga eso? No, porque los sindicatos son sindicatos. Yo recuerdo que el presidente Fernández, cuando asumió la presidencia, yo estaba al frente de la ADP, me decía, profesor, usted tiene que ir pensando en dejar la dirección del gremio, porque es del Estado que se resuelven los problemas. Y yo tuve que abandonar, yo encabezaba la ADP con el gobierno del presidente Fernández. Y le hago la infidencia, diciéndole llamada ministra de Educación, planteó que se inscribieran todos los alumnos. Y entonces van y me preguntan a la ADP que yo creía esa medida. Y bueno, si la distinguida maestra tiene suficiente espacio y escuela para inscribir a los muchachos, que lo inscriban todos. Ahora, si lo inscriben todos,
Cuando vayan 80, no van a poder recibir los 60 que reciben clase hoy, más los 20 que estaban fuera. Y entonces, doña Ligia le dijo al presidente Fernández en ese entonces, profesor, dígale a Melanio que él diría en la ADP y yo en el Ministerio de Educación. Ministro. Entonces, porque nosotros tenemos que ser coherentes en nuestras actuaciones. Adelante, Wendy. Ministro, nosotros coincidió en día que acabamos de entrevistar al ministro actual de Educación, Ciencia y Tecnología, Educación Superior. Y hay un elemento que él nos decía, y es que existe una especie de plan de nivelación en las universidades actualmente para cuando los jóvenes salen de el bachiller, tomando en cuenta las lagunas que pudieran tener con respecto a la educación virtual. Eso sería un poquito contradictorio con lo que usted nos acaba de mencionar, de que no hay una evaluación de qué pasó con esa educación virtual. ¿Qué conocimiento tiene usted con respecto a esa evaluación o nivelación que hay en las universidades? Eso es una quimera. Lo primero que tienen que hacer las universidades es examinarse, porque todo este problema que tenemos es porque estamos formando malos profesionales. Y cuando aquí se planteó, recuerdo que Andy Dávila planteaba de importar maestros de Chile, de España, de Cuba, yo decía no, porque el currículum es constructivista y sociocultural, tienen que hacer los docentes dominicanos, que conozcan el medio, que manejen el medio. Ahora, con lo que sí estuvimos de acuerdo es que se trajeran académicos de España, de México, de Chile, donde fueran, para mejorar la calidad de los programas universitarios en formación de docentes. Y se hizo. El programa de excelencia que auspició INAFOCAN y el Ortodoxo trajo a muchos docentes de universidades calificadas y certificadas del exterior para mejorar la formación pedagógica en República Dominicana. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si hay una mala formación profesional, usted no le puede pedir a un profesor que haga en las aulas lo que no ha recibido. Don José María Reyes. Melanio, vamos al PLD. El PLD salió del gobierno, se fue su dirigencia al partido, lanzó de inmediato un proceso de renovación interna, incluyendo a figuras nuevas en su dirección, pero además lanzó sus precandidatos a las calles. Es decir, el PLD no se ha parado. Ese proceso de dinamismo, incluso con un secretario general itinerante, ese dinamismo que imagina uno siempre no hay. ¿Qué resultado le ha dado el PLD en estos casi 2 años? La clave. El Partido de la Liberación Dominicana está reposicionado hoy. Y las encuestas que nos llegan, no que hace el PLD, porque está en un proceso de competencia interna, todas las encuestas que nos llegan hablan de ese reposicionamiento del Partido de la Liberación Dominicana. En algunos casos por encima del PRM, en otros casos punteando o compitiendo con el PRM. Porque ¿qué es lo que ocurre? En estos 2 años, y insisto, no quiero venir a hacer una oposición frívola ni nada por el estilo aquí, pero en estos 2 años el gobierno ha quedado a deber en muchas de las áreas que prometió. ¿Y qué es lo que la población, cuando una población está afectada, como dije, por el hambre, por la inseguridad, por la incertidumbre, por la falta de empleo o ingresos, porque el dinero ahora también se encarece? ¿Qué es lo que ocurre? Que inmediatamente miran al gobierno anterior como referente. Y la clave en todo esto no es que la gente vuelva al PLD por sus bonitos ojos, porque es verdad que cometimos errores y tenemos que corregir errores. Y esa ha sido la clave para que el PLD esté reposicionado. Que el 8 de agosto, cuando nos reunimos, el antiguo comité político para escoger los voceros de los bufetes directivos, 8 de agosto del 2020, definimos una agenda de celebración de congreso, de renovación y crecimiento del partido. Y esa agenda la hemos estado cumpliendo de manera inquebrantable. No importa el asedio, no importa todo lo que ha ocurrido, no importa lo de la justicia independiente, el PLD se ha mantenido impertérrito cumpliendo esa agenda que nos dimos. Hasta el punto que el lunes hicimos un alto por esta situación lamentable que ha ocurrido, pero el domingo ya tenemos el tercer acto de juramentación que hemos hecho este año en Santo Domingo Norte, donde vamos a juramentar más de 18,000 nuevos PLDistas en uno de los municipios más grandes del país en términos de electores y de mayor importancia Melanio, de esa provincia de Santo Domingo. El domingo serían 31,000, 18,000, 10,000, 13,000, serían 31,000 y hay tanta gente. Bueno, puedo decirte que entre julio del año pasado a la fecha, va a ser justamente un año, ya tenemos nuestra plataforma registrados
con cédula, con nombre, con teléfono, 221,000 nuevos PLDistas. Y es muy probable que este año rondemos los 300,000 nuevos PLDistas, que debo decirte, Dani, que el 56% de ellos están entre 18 y 35 años, que será el target, el segmento de población determinante en las elecciones del 2024. De manera que el PLD no está como algunos que vienen a reciclar en nuestras filas. Nosotros estamos creciendo en una población que está ávido de oportunidades, que no están resentidos porque no se le dio una posición en el Estado en los pasados gobiernos, y reencantar a los viejos PLDistas que están ahí. Melanie, usted ha dicho que el Partido de la Liberación Dominicana reunió el pasado lunes su comité político. Hay una información que ha dado el Ministerio Público en la persona de Mirna Ortiz, que es la directora de litigación de la Procuraduría General de la República, y lo ha refrendado el señor Camacho, que es el director de persecución de la corrupción de la Procuraduría. Ellos han dicho de diferentes formas que al señor Danilo Medina, expresidente de la República, le están investigando. Yo quisiera saber si en esa reunión reciente de ustedes se habló del caso, o si tiene usted información de que al expresidente ciertamente se le está investigando por acciones cometidas irregulares en el gobierno pasado. La aspiración de tener una justicia independiente, no una procuraduría independiente, una justicia independiente, un poder del Estado que sirve de contrapeso a los demás poderes, que persigue y penaliza a aquellos que en el ejercicio de la función gubernamental puedan hacer lo incorrecto. Es una aspiración de toda la sociedad, sobre todo cuando está logrado estadio de desarrollo en su democracia. Ahora, ¿no tenemos un Ministerio Público independiente? Ahora, cuando esa justicia independiente, entre comillas, le sale el tufo politiquero, entonces todos tenemos derecho a desconfiar. Desde noviembre del 2020 a la fecha, si usted registra en qué momento ha habido iniciativa de elaboración de expedientes, anuncios como ese que tú señalas, Dani, coinciden con la actitud firme del PLD en el primer momento de convocar a su Congreso, diciembre del 2020, la primera plenaria, y cada vez que el expresidente Medina sale al ruedo público. Justamente cuando surge esto, cuando el expresidente Medina se anunció que iba a la provincia de Azua a juramentar nuevos PLDistas. De manera que, insisto, guardando la tregua de estos días de receso por la muerte del ministro Orlando Jorge Mera, nosotros vemos con pinzas este tipo de declaraciones. Pero ¿hay constancia, le ha manifestado el expresidente o ha tratado en la reunión del comité político el tema? No ha sido motivo de que nosotros hemos estado lidiando, en estos 2 años hemos estado lidiando con esa situación. Entonces, ni modo. E insisto, eso no ha modificado la agenda política del Partido de la Liberación Dominicana. Mire, hay algunas interpretaciones de lo que puede darse a futuro. Hay quienes han entendido que puede producirse un acercamiento entre el expresidente Medina y el expresidente Fernández. Dicen que los acontecimientos recientes en que el expresidente Fernández se ha llevado gente o ha estado juramentando gente del PLD están dificultando el acercamiento que se habría producido en un momento. ¿Qué tan cierto es? Bueno, lo que pasa es que aquí el 5 de julio el electorado habló. Y el expresidente Fernández, aún con 3 presidencias sobre sus hombros, sacó un 5%. Y el PLD sacó con Gonzalo Castillo un 35%. Entonces, esto se lo pongo... Pero perdóneme, Melanio, pero eso es duro. Se lo pongo... Eso es duro. El pongo, PLD, aún con Gonzalo Castillo, ¿sacó cuánto? 35%. Y Leonel Fernández, que había sido 3 veces presidente, sacó un 5%. Porque es un problema de partido. Es un problema de partido. El gobierno. Y yo y solamente le digo lo siguiente. La llamada Fuerza del Pueblo anda en búsqueda del lugar que nosotros tenemos, que es principal fuerza opositora, y discutiendo el primer lugar con el PRM. Nosotros no nos importa. Nosotros estamos detrás de que está, o supuestamente esté en primer lugar que el PRM. Nuestra meta es sacar del gobierno al PRM porque le falló a la sociedad dominicana.
y la gran proeza que ellos tienen es desplazarnos a nosotros de ser los competidores y competir en la primera vuelta electoral. Esa es la realidad. Ahora, lo que puede ocurrir después de eso, ya lo veremos. Nosotros tuvimos aquí, justamente en esta semana, a César Fernández, sí, un dirigente de la Fuerza del Pueblo, y nos decía todo lo contrario. En ese momento él establecía que ahora mismo hablar de oposición es hablar de la Fuerza del Pueblo, hablar del doctor Fernández, está por encima del PLD. Que está por encima del PLD, y en ese contexto nos gustaría saber si a esos 200,000 y tantos que ha sumado el Partido de la Liberación le han restado los que se han ido con la Fuerza del Pueblo. 1 sale y 100 entran. Si ese es el criterio de ellos, que le vaya bonito. Profesor, usted ve imposible una alianza entre el expresidente Fernández y el expresidente Danilo, o los dos partidos, obviamente uno quedando debajo del otro, arriba. ¿Usted ve posible eso, con esa diferencia que ha habido y esa, por la ambición de poder, que se perdió el poder, valga la repetición? ¿Usted ve posible eso? Ustedes son testigos que yo incluso me presenté como precandidato a la presidencia en el 2009, tratando de tender puentes. Que le fue muy bien, por cierto. Después que yo vi lo que ocurrió en el Congreso Nacional, en el que el presidente del partido iba a piquetear a 2 presidentes, miembros de su comité político, uno del Senado y otro de la Cámara de Diputados, eso, lo que teníamos una posición institucionalista, nos escandalizamos. Yo visité al presidente Fernández. ¿En esos momentos? En esos momentos. Wow. Y decía que si nos dividíamos íbamos a perder el poder. Y que el legado de 20 años de gobierno del PLD lo iban a borrar con concreto armado. Yo lamentablemente no quería ser ave de mal augurio, pero ocurrió eso. Ahora, la situación presente, que el PLD está en los hechos, volviendo sobre sus errores. Y garantizaremos que el PLD vaya y concurra unificado al certamen electoral del 2024. Lo que pueda ocurrir en términos de alianza, ya eso lo determinarán las candidaturas. Todavía no tenemos candidatura, esperamos que en octubre tenerla. En mi caso espero que sea Margarita Cedeño, porque es la más reconocida, el 98% de la población dominicana la conoce, es la que en todas las encuestas que nos llegan refleja el mayor nivel de simpatía, y nosotros decimos que es el regreso seguro del PLD al poder. Pero lo que pueda ocurrir sobre el particular va a depender de qué candidatos y candidatas tenga el escenario político dominicano en octubre del 2023. Pero, profesor, a partir de ahí se podrá hablar de alianzas, profesor, o de separación. Y si fuera doña Margarita la candidata del PLD y el doctor Fernández, que va a ser el seguro candidato de Fuerza del Pueblo, porque nadie compite con él ahí, él es él solo, ¿cómo usted proyecta que puede darse ese acuerdo? Eso luce enredado. Después de esta tregua hablaremos de esos temas. Eso se complica. Fíjese qué respuesta le dio el profesor. Pero tú sabes. Mire, evidentemente que las posibilidades de acuerdo por el momento entre el PLD y Fuerza del Pueblo están distantes. Yo le quiero preguntar sobre qué se proyecta que ocurra en octubre. Está programado ahora 15 o 16 de octubre la escogencia del candidato. El 16 de octubre se va a escoger, se le va a dar forma a la escogencia de un candidato que el PLD ha acordado. Todo el mundo sabe que la ley de partidos y agrupaciones políticas manda que este proceso se lleve a cabo el año que viene, en octubre del año que viene, según manda la ley. Pero el PLD ha querido escoger temprano su candidato para tener el tiempo, así lo he explicado, de promoverlo y que haya alguna igualdad entre el candidato del PRM, que luce que será Luis Abinader, y el candidato de la Fuerza del Pueblo, que luce que será Leonel Fernández. Mientras respire. ¿Usted cree? Mientras Leonel respire, que nadie aspire. Mire, ¿usted cree que es posible que eso se respete, que no haya algún tipo de dificultad con este adelanto que hace el PLD para escoger candidatos, sabiendo que legalmente debe ser el año próximo? 4 de los aspirantes y aspirantas para hay 3 aspirantas. Sí. No sé si la Real Academia lo acepta, ¿verdad? No, pero bueno, hay 3. Yo creo que debemos hablar de candidatura. La candidatura del Partido de la Liberación Dominicana recaerá sobre una mujer. Espero yo
pero hay 3 hombres también compitiendo. Y los 6 han firmado un pacto, un protocolo de damas y caballeros, refrendado por el comité político. Pero más que eso, yo que lo conozco a todos y todas, porque 4 de ellos están en el comité político, solo Luis de León y Marix Hernández no son del comité político, yo he podido palpar la vocación de unidad que hay y de respetar esos resultados. Y a mí no me cabe duda de que saldremos en octubre del 16 con la candidatura identificada, porque es bueno resaltar aquí que respetamos la ley electoral y que esa selección que hagamos en octubre de este año tendrá que ser refrendada formalmente en nuestro Congreso, convención o primaria ordinaria en el año 23. Y que podrá presentarse otro, pero todo el liderazgo del partido, con el comité político a la cabeza, respaldará a quien escojamos el 16 de octubre. Y eso garantiza, como ha dicho el presidente Medina, que quien escojamos el 16 de octubre será el presidente o la presidenta del país en el año 2024. ¿Qué garantía hay, Melanio, de que el presidente del partido se mantenga neutral y sea, como él prometió serlo antes de volcarse con Gonzalo, un punto de equilibrio para que los PLDistas aspiren sin ningún tipo de ventaja? El liderazgo del expresidente Medina es indiscutido entre la fila del Partido de Liberación Dominicana, pero sus seguidores están repartidos entre todos los aspirantes en el día de hoy. Y él ha intentado, y yo creo que hasta ahora lo ha logrado, mantener alrededor de sí a un grupo de compañeros valiosos del comité político, muy cercano a él, de su entorno, que no se han inclinado por ninguna de las candidaturas. Y entiendo que esa es la garantía de un buen arbitraje. Aparte de que la comisión formalmente está presidida por Alejandrina Germán, una mujer sin lugar a duda de toda confiabilidad, pero el liderazgo político también apoya esa gestión de la CONAP, como hemos dicho, que es la comisión que organiza la consulta, hacia octubre. Y el hecho de preservar al expresidente Medina, que no está habilitado para participar ya en procesos electorales, es una garantía de unidad en este proceso. Bueno, pues yo creo que ustedes tienen una tarea importante a partir de lo que hay que aprender del pasado, ¿verdad? Así es. Bueno, pues agradecemos a Melanio que nos haya acompañado en esta parte de la mañana. Y éxito en este nuevo proyecto. Bueno, usted es un hombre emprendedor. Necesitamos los buenos deseos. Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y es el coordinador de estrategia de comunicación de doña Margarita Cedeño, que está dentro de los 6 que están procurando convertirse en candidato o candidata a la presidencia de la República.